Nahum, como lo hemos dicho, es un hombre que está profetizando en la época de Isaías y de otros profetas y lo está haciendo a el pueblo de Judá y de Benjamín y también está haciendo una profecía en contra de Nínive. Hay hartas cosas aquí que quiero ir mirando poco a poco para un poco tener el contexto de lo que realmente está pasando aquí. Porque lo que está ocurriendo aquí es que Dios le ha dado una visión, lo que nos está diciendo el versículo 1 a Nahum. Nahum esto lo vio, él no lo oyó, él lo vio de alguna manera, y eso es lo que él está haciendo a través de la escritura, está escribiendo estas cosas que él vio. Y lo que él vio tiene dos cosas, tiene que ver con Judá y Benjamín y tiene que ver con Nínive. Ahora, es interesante primero la palabra que usa aquí el autor cuando habla profecía sobre Nínive. Primero, lo que hemos dicho muchas veces, Nahum, como tantos de los hombres que Dios usa, son hombres comunes y corrientes. El nombre de él se llama Consolador. Ahora, pareciera ser una contradicción que el nombre es con lo que él está haciendo. ¿Por qué razón? Porque él está trayendo un juicio en contra de Asiria y un juicio duro, porque toda la descripción que hace en el capítulo 1 y va a seguir después, habla de un enojo que Dios tiene en contra de estas personas, porque estas personas se han convertido en sus enemigos, se han convertido en personas que de alguna manera están pecando, están haciendo cosas que no deben hacer y que Dios trae sobre ellos este juicio. Pero al mismo tiempo, el nombre, como acabamos de mencionar, Consolador, tiene que ver con Judá y con Benjamín. ¿Por qué razón? Porque si en los últimos versos que leímos hacía mención acerca de que Dios iba a quitar el yugo que ellos tenían sobre ellos. Ahora, ¿por qué decimos primero que nada que Nahum está escribiendo en la época de Isaías? Porque en el capítulo 2, por favor, si vamos allá, en el capítulo 2 hace mención del versículo 10 al versículo 13 de una situación muy particular. Nahum 2, 10 al 13. Dice, vacía, agotada y desolada está y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es de la guarida de los leones y de la manjada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. He aquí, contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros y espada, devorarán tus leoncillos y cortaré de la tierra tu robo y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. ¿De qué está hablando Nahum aquí? Nahum está hablando de algo que si vamos a Segunda de Reyes, por favor, o al libro de Isaías, en el capítulo 36, vamos a encontrar la situación en la que está envuelto Judá y Benjamín. Ahora, hay una cosa interesante. Aparentemente, Nahum, él vio la destrucción del reino del norte. Ya hemos hecho mención de eso muchas veces. La división que hay entre el reino del norte y el reino del sur. Yo les animo a que sigan, que lean su Biblia. Si no, realmente esto no va a servir de mucho. Tiene que leer conmigo, ir a los textos. ¿Para qué? Para que también el Espíritu de Dios le pueda a usted hablar mientras usted lee conmigo. Si usted va a estar simplemente no leyendo, yo creo que va a ser muy difícil que Dios pueda hablarle al corazón, además de lo que Dios pueda hablar por medio de mí. Dios siempre quiere hacer cosas. Entonces, ¿por qué? Porque reitero, porque aquí hay un contexto que no es un contexto menor. Y seguramente todos se acordarán, lo hemos visto en más de alguna ocasión. Vamos a Segunda de Reyes capítulo 19, por favor. Ahí en Segunda de Reyes encontramos la historia de lo que está aconteciendo, el tiempo en sí, en donde esto está ocurriendo. Dice versículo 1 hasta adelante, cuando el rey Ezequías lo oyó,
rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová y envió a Eliaquín, mayordomo, a Semna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijese: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión, de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer, la que da a luz no tiene fuerza. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente, para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo? Ese hombre o esa descripción que hicimos en Nahum capítulo 2, verso 10 al 13, es esta persona llamada Rabsacés. Es el enviado del rey de Asiria. Si usted fuera un poquito más atrás, en el capítulo 18, 17, 16, se va a encontrar con la destrucción del reino del norte y se va a encontrar ya no con Sennacherib, sino que se va a encontrar con el papá de Sennacherib. Porque él fue el que Dios trajo en contra del reino del norte, las 10 tribus. Pero ¿qué es lo que acontece? Acontece que estas personas, lamentablemente, fueron más allá de lo que Dios les había permitido a ellos que fuera, porque Dios a ellos los había elegido exclusivamente para que castigaran al reino del norte, nunca para que fueran en contra del reino del sur, nunca. Entonces Dios los va a parar. El texto, lo vamos a ver seguramente cuando nos toquemos al texto. El texto que hablaba en Nahum capítulo 1, cuando hablaba de inundación, literalmente lo que ocurrió con ese imperio fue eso. Yo lo dije la otra vez. Recuerden que aquí hemos venido pasando una serie de imperios, ¿no es cierto? Bueno, vamos a pasar a una serie de imperios. Ya ha desaparecido el reino de los egipcios, están los asirios, vienen los babilonios. Y los babilonios van a hacer algo muy significativo en el sentido de que Dios va a permitir que un pequeño diluvio o estas lluvias muy torrentosas van a dejar que los muros de donde ellos están empiecen de alguna manera, a debilitarse. Esa va a ser la forma en que los babilonios van a entrar allí. Pero reitero, el asunto de por qué vemos de que Nahum tiene como nombre consolación, a pesar de que su mensaje es un mensaje duro para Nínive, al mismo tiempo es un mensaje de consolación para Judá y Benjamín, diciendo: tranquilo, yo vengo a ayudarte y a liberarte de esta situación. Por eso ellos más adelante van a dar una voz de algarabía cuando ellos sepan o cuando ellos... esto es bien interesante porque, vuelvo a reiterar esto, algunos se acordarán, lo hemos visto muchas veces. Sennacherib, yo voy a ir adelantándome, Sennacherib es un hombre al cual Dios lo frena de una manera no menor. ¿Cómo lo frena? Dice la Escritura que esta conversación que están teniendo el rey Ezequías, ¿no es cierto?, con Isaías, él va a traer respuesta a Ezequiel. Ezequiel con esa respuesta va a ir a orar al Señor. Y el Señor nos cuenta en la Escritura, yo me estoy adelantando, que envía un ángel. Y ese ángel, ¿a cuántas personas mata? A 185,000. Y no solo eso. Oseas, el rey de Asiria, tomó a Samaria, llevó a Israel cautivo a Siria y lo puso en Alad, en Ador, junto al rey Gozán y en las ciudades de los Medas, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. Hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová le había... Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos, mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y os he enviado por medio de mis siervos los profetas, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de su... Querían juntar con ellos, ¿por qué? Porque eran una mezcla de razas.
Entonces, es como lo que ha ocurrido en nuestro país y no paran esta cosa, que luego vamos a tener críos venezolanos con chilenos, venezolanos con chilenos con haitianos y toda esta mezcla que se va a ir dando. Eso es lo que se iba dando aquí. Entonces, pero sigamos leyendo porque es interesante. Aconteció cuando al principio comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, la gente que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conoce la ley del Dios de aquella tierra. Él ha echado leones en medio de ellos y aquí los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá y vaya y habite allí y les enseña la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, lo pusieron en los templos, los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación de su ciudad donde habitaban. Los de Babilonia hicieron Sucot Benón, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Amad hicieron a Sima, los sabeos hicieron a Nisba, a Tartac, los de Sefarvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramalek y a Anamalek, dioses de Sefarvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido. Había una dicotomía que estaban por un lado iban a la casa del Señor y por otro lado hacían otras cosas totalmente horrible. Hasta hoy, dice, hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus mandamientos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis otros dioses, ni les adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio, más a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido. A este temeréis, a este adoraréis, a él le haréis sacrificio, los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os doy por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él los librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquella gente, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos, sus nietos, y como hicieron sus padres, lo hacen hasta hoy. El tercer año de Osea, hijo de él, el rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y lo llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Entonces aquí ya empieza a haber una separación de por qué Dios no castiga a Judá y a Benjamín juntos. Perdón, a Judá y Benjamín junto al rey a los reyes del norte. ¿Por qué? Porque este rey hizo la diferencia. Y como este rey hizo la diferencia, va a ir a algo totalmente diferente. Recuerden que ese pasaje tan hermoso que hay, en donde dice que el rey encontraron la palabra de Dios, y la palabra de Dios hablaba justamente del juicio, y este rey fue y dice que le preguntó a Dios por medio de los profetas que si esa situación era para él. ¿Se acuerda la respuesta? Dice, como Dios vio que tu corazón se enterneció. Digamos, él cuando escuchó lo que Dios iba a hacer, él no se puso rebelde, su corazón se enterneció y dice que Dios, yo no lo voy a hacer en tu tiempo, lo voy a hacer más adelante. Y esa es la situación más o menos que hay aquí. Y aquí sigue hablando de esto, dice en el 4.º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas. Recuerden que aquí hay dos gobiernos, uno en el norte, uno en el sur. Judá, Benjamín y por allá el rey del norte. Por eso aquí hace la separación, dice en el 4.º año del rey Ezequías, por Judá y Benjamín. Era el año 7º de Oseas, el reino del norte, el rey de Israel. Subió Salmanasar, el rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, al cabo del 6º de Ezequiel, el cual era el año 9º del rey de Israel. Fue tomada a Samaria y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Siria y los puso. Y aquí nos empieza a contar nuevamente lo mismo, ¿ya? Y algo interesante, dice el verso 12, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no la habían escuchado ni puesto por obra.
A los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria. A los 14 años, tú vas más atrás y empiezas a mirar lo que dice aquí, ¿no es cierto? En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, fue tomada Asiria. En el año sexto, dice aquí, pues, en el año ¿cuánto? 14. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8 años más. 8 años, de alguna manera, estaban ellos sometidos, pero él no quiso. Y dice aquí, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Lanqui: yo he pecado, apártate de mí, ya te haré todo lo que me imponga. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos, y él comenzó a pagar. Dice, entonces el rey Ezequías quitó el oro de las puertas, y la historia sigue contando, ¿no es cierto?, qué pasa. Ahora, pero esto nunca estuvo para ellos, los dejó contentos. Y dice el verso 19, y le dijo él, Rabsaceb, decía ahora a Ezequías, ya dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí confías en ese báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará la mano y la traspasará. Tal es el faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que me des rehenes a mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos y te puedo dar jinete. La historia la voy a hacer la más corta, todos la conocen. Entonces estos hombres trataron de todas las formas y maneras de hacer que la gente que estaba asediada en Judá y Benjamín desistieran. Y aquí está la palabra, que es una palabra maravillosa, que Ezequiel le dice a ellos y que es importante para nosotros, sobre todo cuando estamos en momentos de dificultades. Él le dice, es verdad lo que él está diciendo, con él está todo el poder, pero con nosotros, ¿qué es lo que está? El brazo de Jehová. Y dice que un ángel, ¿saben? Yo soy día y ayer me hacía pensar mucho en algo con respecto a la oración. Yo creo que nosotros a veces no tenemos ni validamos tanto la oración como debiéramos validarla. Y cuando digo esto, lo digo por qué razón. Porque cuando uno piensa en las oraciones que han hecho hombres, en este caso la oración que va a hacer Ezequías y que va a ayudarle Isaías, ¿no es cierto? Y que va a hacer que Dios mueva a un ángel y que mate a 185,000 personas. Cuando uno va también, por ejemplo, al libro de Daniel, encontramos a un hombre llamado también Daniel, que ya es un anciano, que tiene una vida de oración tremenda y que dice la Escritura que en un momento también de mucha aflicción, él oró y dice que después de un tiempo no menor de 21 días le llegó la respuesta. Y el hombre o el arcángel que le habla a Daniel, ¿no es cierto? Porque ahí hay una cosa muy hermosa, dice que Daniel quedó traspuesto un poco con todo esto. Él le dijo, ¿sabes qué? Desde el momento que tú decidiste orar, Dios trajo tu respuesta. Entonces, cuando yo entiendo y cuando nosotros entendemos que realmente nosotros movemos el cielo en el buen sentido de la palabra, no como los falsos que dicen que nosotros movemos a Dios, sino cuando tú realmente te pones, esto sabes que esto es como lo dice la Escritura, lo dice que tú te deleitas en Jehová, ¿y qué va a hacer Él? Te va a conceder las peticiones de tu corazón. A eso es lo que Dios nos está llamando a todos y a cada uno de nosotros. Aquí vuelvo a reiterar, la situación para esta persona es una situación tremenda, beligerante, difícil, pero también a veces necesaria. ¿Por qué razón? Porque seguramente ellos tenían que ir aprendiendo cosas. Ya lo hemos visto, estos 3 reyes, recuerden que hay un rey entre medio, que es, no sé si el papá de Ezequías, que es Acaz, que es un rey horroroso, horrible. Pero como un solo hombre hizo la diferencia aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En consecuencia, volviendo un poco al asunto, que Nahum tiene que responderle, ¿no es cierto?, a estas personas que están sufriendo, que estén tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer lo que tiene que hacer en contra de estos. ¿Por qué? Porque estos se han convertido en enemigos de Dios. Ahora, también eso es importante. ¿Por qué? Yo lo dije, yo no me voy a moverme seguramente del verso 1 en el día de hoy. Y reitero, dice aquí, leamos nuevamente, por favor.
Dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elco. La palabra profecía, yo ya no sé si lo dije, es una palabra que significa una carga. Eso es una palabra a la cual Dios le ha dado a una persona para que se la diga a otra, producto de lo que va a ocurrir. Ahora, lo interesante de todo esto es que todo lo que va a ocurrir con los asirios, todo eso que Dios está destacando ahí, todo esto que lo mueve a él a ser parte de lo que él es, porque a veces la gente se equivoca con Dios. Dios es amor, pero también ¿qué es lo que es? Dios también es juez. Y a veces no hay que olvidarse de eso. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque de alguna manera lo que está pasando aquí con estas personas, ¿no es cierto?, que se están levantando, ¿no es cierto?, que Dios los usó para ir en contra del reino del norte y que están levantando en contra de Judá y Benjamín y que lamentablemente están viviendo una situación en lo humano terrible porque son tremendamente perversos. Pero algo interesante que lo mirábamos la semana pasada cuando hablamos de esta perversión. ¿Por qué? Porque si tú vas al libro de Jonás, al capítulo 3, te vas a encontrar con algo que no es menor y que son estas mismas personas. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó por un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza, hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero esta segunda ocasión ya no trae este cambio. Esta segunda ocasión Dios trae el juicio que tiene que traer. Entonces el mensaje de Nahum es un mensaje, vuelvo a reiterar, que es una palabra que significa una carga, que es un mensaje que puede producir tristeza o dolor o alegría. Tristeza y dolor sin lugar a duda para aquellos que van a recibir lo que aquí está declarando Nahum. Alegría, ya lo dijimos, para aquellos que van a ser liberados de estas personas, ¿ya? Entonces, algo interesante, la palabra cuando habla de profecía, ¿por qué habla así la Escritura? Porque sin lugar a duda está hablando de lo porvenir. La Biblia, por favor, es un libro que tiene el 25% de ella es profecía. Y Dios quiere dejar muy claras las cosas, que Él sabe todo lo que va a acontecer, por eso lo dice con anticipación. Para cuando ocurra, simplemente digamos eso. El Antiguo Testamento tiene 17 libros de profecía. El Nuevo Testamento contiene muchos pasajes proféticos. Un solo libro profético, el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué es lo importante? Reiteramos, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 21. Pedro dice que tenemos que estar atentos a esta palabra y ha sido a ella como algo tremendo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo realmente un tiempo de mucha oscuridad. Cuando uno piensa en lo que sigue en el libro, ¿no es cierto? Porque el libro, ¿de qué es lo que está hablando? Profecía sobre Nínive. Un lugar que a pesar de que tuvo la oportunidad de su vida, porque esto no es menor, fue conocer a Dios. Tuvo la oportunidad de su vida. Ahora, muchas personas preguntarán, ¿por qué Dios hizo eso si sabía que a la larga ellos se iban a apartar? Ahora, entendamos algo, y yo lo he dicho muchas veces todo este tiempo. Hay muchas cosas que ocurren en la vida.
una iglesia. Dios puede darle a una iglesia una profecía, puede darle a una iglesia un futuro promisorio. Pero no necesariamente todas las personas que a veces escuchan esa palabra van a vivir aquello. En este caso, las personas a las cuales hicieron caso a Jonás, ellos sí vivieron esas cosas. Ellos sí están en el cielo en este momento, porque eran parte de las personas que fueron a dar ¿dónde? Al seno de Abraham. Porque ellos se convirtieron realmente. Ahora, ¿qué es lo que aconteció en el camino que en un periodo de 120 años, 150 años, llegaron a tal maldad de estas personas? Hay una cosa que no hay que olvidarse nunca, es la preservación, el perseverar, pero ¿cómo? Reiteramos, lo hemos dicho muchas veces, el Nuevo Testamento habla mucho acerca de esto. Quiero ir a 1 Timoteo capítulo 4, por favor. El apóstol Pablo, ahora, ¿por qué digo esto? Porque así como los asirios se convirtieron en personas que apostataron, si pudiéramos decir. Ahora, por favor, y reitero, son 4 generaciones, no es una cosa lejana. Es tu bisnieto o es tu nieto. Si mi mamá fuera la cristiana primero, yo soy la segunda generación, Diego la tercera generación, el Caleb es la cuarta generación. El Caleb podría apostatar. Entonces no es algo menor esto. El apóstol Pablo a Timoteo le dice algo interesante. ¿Por qué? Porque por favor no se olvide nunca lo que dice Pablo a los tesalonicenses, que antes que venga el anticristo, ¿qué es lo que tiene que venir? La apostasía. Y para que alguien apostate tiene que ser creyente. Un no creyente, ¿cómo va a apostatar? Porque apostatar, ¿qué significa? Volverse atrás. Eso significa apostatar. Volverse atrás. El apóstol Pablo, reitero, 1 Timoteo capítulo 4, verso 11 al 16. Lo primero que le dice a ellos acerca de los tiempos que son tremendamente malos. Luego le dice lo que él tiene que enseñarles a ellos. Pero lo que más me gusta es lo que le dice a él. Esto manda y enseña. No tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Que digan cualquiera, ay, después se quedó ahí solo. Oiga, eso habló pésimo. El tiempo, hermanos míos, es un enemigo brutal para nosotros. Y sobre todo, ¿saben qué? El mal uso del tiempo. Nosotros tenemos que hacer un buen uso del tiempo. Reitero, piensen lo que Pablo le dice a Timoteo. Primero, le habla de una manera muy clara y precisa a él. Esto manda, enseña, ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Uno pudiera preguntar a los creyentes hoy día, ¿qué libro estás leyendo? ¿Qué te habló Dios hoy día? Y mucha gente dirá, no, ¿sabe qué? Saqué un pancito diario, alguien me envió un devocional. Yo no te estoy preguntando por eso. Yo estoy preguntándote por tu lectura, por lo que Dios te habla a ti. Reitero, si aquí hay algo, reitero, estamos hablando de que Dios trae un juicio, un castigo sobre un grupo de personas que sus papás o sus abuelos conocieron a Dios. Usted lo leyó. Dice que se convirtieron, que Dios, el que conoce el corazón, dijo realmente estos se convirtieron, por tanto yo no les voy a hacer lo que había determinado hacerles. Entonces, si esto es dramático, si uno lo mira desde ese punto de vista y sobre todo pienso en el tiempo presente. Entre tanto que voy, ocúpate la lectura, la exhortación, la enseñanza, no descuides el don que hay en ti,
que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Fíjese las palabras que usa. Jesús dijo que los que permanecían en él, ¿no es cierto? Pegados a él. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y algo muy interesante, ten cuidado de quién. El mayor enemigo que nosotros tenemos, ¿saben cómo se llama, no? No se llama diablo. Somos nosotros. Somos nosotros mismos. Entonces esto no es algo menor. Es algo que de verdad tiene que hacernos considerar a nosotros. El mismo apóstol en el capítulo 6 de este mismo libro, de 1 Timoteo 6, 11 al 14. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz. Le está diciendo a Timoteo que haga estas cosas, ¿hasta cuándo? Hasta que te cansas, hasta que te aburriste, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Timoteo 2, por favor. Pablo es tremendo con Timoteo, en realidad. Timoteo es un joven, un hombre, dicen que era muy débil, pero que de alguna manera hizo cosas muy increíbles. Lo que tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesús, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, viviremos. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Alguien me decía que he hablado tanto del reino. Me encanta hablar del reino. Me encanta pensar que voy a llegar un momento en donde estar con el Rey de Reyes y voy a reinar con Él y voy a ver toda esta maravilla que Él describe, el reino de Dios. Si le negáremos, dice, Él también nos negará. El apóstol Pablo, él toma las cosas muy en serio. Miren en 1 Timoteo capítulo 9. Y no solo para con los demás, sino para con él mismo. Capítulo 9, verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? ¿Perdón? ¿Qué dije? Perdón. Primera de Corintios 9, 24. Primera de Corintios, perdón. Dijeron, ¿cuándo apareció? Volvamos. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene, ello a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser ¿qué? De esto es lo que se trata esto.
Vuelvo a reiterar, qué tremendo que personas que se hayan convertido de una manera tan increíble, Dios tenga que convertirse y hablar de ellos como sus enemigos, como los que va a traer juicio sobre ellos. Porque de alguna manera no hicieron lo que debían hacer o no transmitieron lo que debían transmitir. Entonces, ¿cuál era el problema de los ninivitas? El problema fue olvidar y no perseverar. Y tampoco saben que no apreciar las cosas de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Esaú? Esaú tuvo un privilegio. ¿Cuál era el privilegio? El hijo mayor. Pero le importó un comino. ¿Lo cambió por qué? Por un plato de lentejas. Pero lo tremendo es que uno pudiera leer solo lo que dice el libro de Génesis. Pero uno va al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento habla de lo mismo. ¿Y qué es lo que dice? Que después, ¿qué es lo que hizo? Lo procuró con lágrimas. La Biblia no sabe que está llena de lugares en donde hace presente cosas como, por ejemplo, cuando las personas dicen, ah, qué lata, ah, qué terrible, ah, qué malo. Cuando hay ese espíritu que empieza a meterse en el corazón de las personas. Eso no es un espíritu de Dios. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Y a mí me encanta la escritura cuando, por ejemplo, dice cosas como, por ejemplo, dice el apóstol, perdón, el rey David o el Salmo dice, me gozaré. ¿Con qué me voy a gozar? Con los que van. Y él mismo dice, mejor un día en tu casa. Y yo reitero, ¿y cuántas personas de repente, voy a la iglesia, no voy a la iglesia, no, creo que es terrible, yo lo reitero, yo lo he dicho muchas veces. O cuando hay esta dicotomía, como lo mostraba de lo que pasaba con ellos, que iban a Dios y después iban a dónde. Cuando dicen, no, hoy hay fútbol, prefiero el fútbol. O cuando a mí no me ha ocurrido nunca, pero a pastores, amigos míos, les ha ocurrido que han venido personas a decirle, oiga, juega la selección. Como diciéndole, ¿por qué no cambiamos el horario de la iglesia? Ustedes saben que yo no he cerrado nunca. Llega Año Nuevo, sea Pascua, sea lo que sea, que la iglesia se abre. Y vendrán los que vienen y siempre hay mucha gente. Pero hay esa facilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que lamentablemente este archienemigo que le hizo a ellos nata, también nos hace nata a nosotros, que es el tiempo. El tiempo se han dado cuenta que muchas veces a muchas personas no le hace bien. No salen yo a veces me toca ver personas por ahí que están mal en drogas, están alcoholizados. Yo siempre pienso y digo, ese hubiese sido mi estado. Yo estaría muerto o en ese estado si Jesús no me hubiese cambiado. El tiempo para esas personas es horrible. ¿Han visto? A veces hay gente que te encuentras con gente, ni los conoce. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Bueno, muchas veces también para nosotros sobre todo el tiempo es bueno para cuando tienes que tomar alguna decisión. ¿Por qué razón? Porque te das tiempo. ¿Para qué? Para orar, para pedir consejo. El tiempo también es bueno para cuando las personas pueden. También el tiempo es de alguna manera tremendo cuando se es procrastinador. Y es enemigo cuando las personas tienen cosas que hacer y no las hacen y son sorprendidos por esos compromisos. Entonces la Biblia es muy clara con respecto al tiempo, a lo que hacemos con él. A mí me encanta el ejemplo que hay en el Nuevo Testamento del Señor Jesús cuando viene María y de alguna manera le reclama por su hermana Marta. ¿Y qué le dice él? Hey, Marta, estás equivocada. Estás equivocada. No se olviden, por favor, nunca de eso. El Señor mandó a buscar, acuérdense, en la fiesta de las bodas, mandó a buscar a la gente, está todo listo, el cordero, el asado, los choripán, está todo ahí. Faltaban los invitados y los fueron a buscar. ¿Y qué dijeron los invitados? Tengo cosas que hacer. Saben, yo no voy a llegar al texto, pero el texto más abajo dice que Jehová es celoso. Pero no el celo como lo entendemos nosotros, es celoso de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Él sabe que si nos alejamos de Él, eso no es bueno para nosotros. Lo reiteramos, que dice segunda de Pedro cuando habla del ejemplo del perro y de la puerca. Y estuvo al versículo 15, dice que se dejaron el camino recto. ¿Y dónde terminaron? Como el perro en un vómito o como la puerca en el... Si no es chiste dejar a Dios. No es chiste abandonar a Dios.
Y vuelvo a reiterar, una de las cosas más tremendas que debiera nosotros hacernos considerar qué es lo que es, que lamentablemente el tiempo muchas veces hace que aquellas cosas que en algún momento eran importantes y apreciadas se vuelvan común y ordinarias. En el matrimonio puede ser, y lamentablemente, ¿saben en qué? A veces en las cosas de Dios. Por eso el Señor, ¿se acuerdan? Yo siempre hablo mucho, a veces me repito mucho los textos, pero Jeremías capítulo 2, verso 1 al 13. Miren, leámoslo, por favor. Creo que no está de más. No sé si habrá algo, alguna película, algo que hacer. No lo creo. Miren lo que dice Jeremías, porque Jeremías le va a hablar 100 años más después de Nahum al pueblo que está diciéndole ahora por medio de Nahum, tranquilo que yo los voy a liberar. Después tiene que hablarle por medio de Jeremías. ¿Sabe qué les pasó? ¿Qué pasó con ustedes? Miren lo que dice. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, anda, clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo de Israel a Jehová, primicia su nuevo fruto. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta, despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni habitó hombre? Yo os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entraste, contaminaste en mi tierra, hiciste abominable en mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Los que tenían la ley no me conocieron, los pastores se rebelaron contra mí, los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Quitim, mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si ha hecho algo semejante. Si acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Saben? Uno puede traer la memoria, eran otros tiempos. Yo recién le decía a Diego, al Calecito, el privilegio que tiene su papá, que han dado todo desde que ha tenido oportunidad, Dios le ha dado vehículos buenos en realidad. Yo le mostraba un Daihatsu Masquore año 80, que yo me lo traje de ventana, que tenía así cada hoyo, y yo me acuerdo le ponía papel para parcharle y taparle los hoyos. Cosas, pero uno era feliz, o uno bajaba a pie a la iglesia. Yo me acuerdo cuando me convertí a Jesucristo. Yo llegaba de la agencia de aduana, estaba haciendo mi práctica profesional, yo bajaba corriendo a la iglesia. No había nada más importante para mí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con los creyentes del siglo XXI? Esa es la verdad. Por eso Jesús dice claramente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, le dice a la iglesia de Éfeso que en un periodo de 30 años, ¿qué es lo que dejó? Su primer amor. ¿Qué pasó? Dice el Señor. Entonces, hermanos míos, tenemos que tener mucho cuidado. El tiempo es un enemigo cruel. Y tenemos que de verdad hacer un buen uso del tiempo de la manera en que Dios quiere. Dios esperó a Nínive 125 años. Dios no ha venido hoy día. ¿Por qué no ha venido? Yo creo que venga pronto. Pero Él dice que no ha venido. Y por Pedro dice, ¿por qué no ha venido? ¿Por qué dice que no ha venido? Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y está hablando de la iglesia. ¿Cuántos de la iglesia todavía no han girado? ¿Cuántos de la iglesia a lo mejor todavía tienen compromisos con el mundo que son mucho más importantes? Entonces, por favor, Dios es amor, pero también Dios es justo.
Y Dios es fuego consumidor. Pero más que nada, más que ninguna otra cosa, el ánimo que yo quiero darles hoy día es eso, a lo que les decía recién. Por favor, piensen, consideren a lo que Dios los ha llamado a usted, a lo que me ha llamado a mí. Piensen en su oración, hagan de su casa un lugar de oración solo, con su marido, como quiera. Hágalo, pero hágalo y piense y cree y hágalo por fe. Y crea que Dios puede mover el cielo. Piensen por favor en el ángel que bajó, piensen en el arcángel que le trajo una respuesta a quién. Piensen, ¿saben que Dios es tan misericordioso? Piensen en Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam o no? Tan ciego. ¿Quién vio al ángel? La burra dio al ángel, la burra. Y el otro infeliz viene a pegarle a la burra y la burra se da la vuelta y le dice, oye, te has sido fiel, ¿qué te pasa? La burra le habló. Dios es misericordioso, hermanos míos. Y nosotros, yo te reitero, yo lo único que te ruego, dile a Dios, yo se lo digo cada día que puedo, cada momento, Señor, yo lo único que necesito de ti, que tú me llenes con tu Espíritu Santo. Si no necesitamos nada más. Si no hay otra cosa. Vuelvo a reiterar, a los apóstoles sopló el Espíritu. Y luego les dijo, y ahora el Espíritu está en ustedes, con Él. Pero ¿saben qué? No se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes, para que me sean testigos, mártires. Tú y yo necesitamos lo único. Hay que orar. Hay que pegarnos a Él, permanecer con Él. Nada más llorar, llorar, llorar y seguir orando. Y vuelvo a reiterar, llorar mucho por nuestro Jerusalén. Seguir orando por los hijos, por las papás, las mamás, los hermanos. Aunque tú los mires y digas, este no se va a convertir nunca. Tú no sabes. Tú te convertiste, ¿no? ¿Y quién pensó que te iba a convertir? Entonces Dios te anima a eso, nos llama. Yo reitero, quise pararme hoy día en estos dos versos por eso. Nahum, compasivo. Claro, pero también, y toda esta otra historia que hay aquí que no es menor de la situación que ellos están viviendo y sobre todo, lamentablemente, cómo esta gente se llega a convertir en personas. Por favor, piensen en algo cuando dice Dios que Dios resiste ¿a quién? Al orgulloso. ¿Quién es el orgulloso? Todo aquel que quiere levantar su propio ego, su propio reino, sus propias cosas. Aquel que está el yo primero. Y él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si no hay esa negación, olvídense. Nosotros no debiéramos existir. No debiéramos existir. Como Pablo dice, no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es lo que debiera ser, no otra cosa. Padre, gracias por darnos este tiempo de reflexión, como tú quieras llamarlo. Y yo te ruego tu ayuda en lo particular sobre mi propia vida, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Oro por eso, Señor. Oro por tu iglesia. Oro porque traigas un avivamiento a nosotros, Señor. Oro porque toques el corazón de los papás, las mamás, los hermanos, Señor, los hijos. Señor, son muchos, Señor. Tienen nombres, apellidos, tienen rostros, Señor. Yo te ruego una vez más por todos y cada uno de ellos para que tú nos permitas tener fruto en nuestra Jerusalén, Señor. Yo te oro por nuestra Jerusalén, Señor. Señor, los sobrinos, Señor, pienso en los sobrinos, en los niños, que les está yéndole bien en la vida, Señor. Pero tal como tú lo dices, que saca el hombre si granjea el mundo entero y pierde su alma. ¿Qué sacan ellos, Señor, con alcanzar estos trofeos, a lo mejor estos títulos, Señor, que no son malos, Señor, pero que a la larga, Dios, de nada servirán cuando tengan que presentarse delante de ti, Señor? Por eso, Padre, oramos por todas estas personas, Señor, tú las conoces, son muchos, Señor, y te pedimos que tú los toques, Señor, y tú los traigas, Señor, y tú lo hagas de la manera que tú estimes conveniente, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y gracias por este día. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga mucho.